Comienza Querer Vivir, un espacio dedicado a la salud y a la divulgación científica. Dirigido por Javier Mauri, abordaremos temas que afectan a tu bienestar físico, psicológico y social. Quédate con nosotros y conocerás los mejores tratamientos médicos complementarios y alternativos, y siempre desde el rigor científico. Comenzamos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Querer Vivir, programa que se emite en la emisora de Mairena del Alcor, en la 107.4. Además, estamos en nuestro canal de YouTube, donde, por cierto, os animo a que os suscribáis y le deis a la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subamos contenido. Y bueno, dicho esto, paso a presentar a nuestro invitado, José Antonio González Gómez, desde Sevilla. ¿Qué tal, José Antonio? Bien, María José, muchas gracias por preguntar. Bien. Muy bien. Y bueno, y ahora paso a presentar a nuestros colaboradores. Javier Mauri, ¿qué tal? Desde Sevilla también. Hola, saludos a Cartagena. ¿Qué tal? Pues muy bien, muchas gracias. Muy bien. Luis Aniza, desde Sevilla también. ¿Qué tal, Luis? Muy bien, María José, encantado de estar de nuevo con vosotros en un nuevo programa y nada, deseando de comenzarlo. Perfecto. Muy bien. Y también desde Sevilla, nuestra querida María Luisa Angulo. ¿Qué tal, María Luisa? De maravilla para arriba, María José. Estamos encantadísimas, como siempre, de estar con vosotros un día más y darle la bienvenida hoy a nuestro invitado, que por supuesto creo que será un programa, como siempre, maravilloso y estupendo para todos. Muy bien. Y bueno, y ahora le paso el testigo a Javier para que haga la presentación que se merece nuestro invitado. Adelante, Javier. Pues muchísimo gusto. Pues José Antonio González Gómez es profesor universitario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, es abogado y también es técnico superior en prevención de riesgos laborales. Es una persona que lleva muchísimo tiempo en el mundo laboral y también en el mundo de la empresa. Y como primera pregunta, para ir centrando un poquito el tema, ir concretando algunas cuestiones, la primera pregunta en la frente sin anestesia, como dice alguien que yo conozco. El mercado laboral español, José Antonio, con la nueva reforma que hubo de contratos, el famoso contrato fijo discontinuo, ¿cómo está? ¿Es una tipología de contratos que está haciendo que las empresas les sea más fácil contratar o todo lo contrario? ¿Cómo está? Desde mi punto de vista, el nuevo contrato fijo discontinuo que se ha elaborado como consecuencia de la última reforma laboral, y digo última porque habrá muchas más. De hecho, se está hablando ya incluso de un nuevo estatuto de los trabajadores, ¿no? Es un tipo de contrato que es complejo. ¿Por qué? ¿Por qué es complejo? Pues complejo porque digamos que pretende dar respuesta, en cierta medida, a una exigencia de que es necesario tener contratos indefinidos a toda costa. Es necesario tener contratos indefinidos a toda costa, pero la realidad es diferente. La realidad es que
las empresas cada una tienen un tipo de actividad totalmente diferente. No, un contrato indefinido sería un contrato indefinido, pues los funcionarios son indefinidos para toda la vida en la administración. Y la administración pues existió, existe y seguirá existiendo, porque es necesaria para el funcionamiento del Estado, ¿no? Pero en el sector privado no sucede eso. En el sector privado hay empresas y empresas que son de diferentes tamaños, empresas que son de diferentes actividades, no todas se dedican a una única actividad, y empresas que necesitan que la relación contractual que exista con sus trabajadores sea lo más flexible posible, lo más flexible posible. El contrato fijo discontinuo pretende combinar los dos elementos desde mi punto de vista. Pretende dar solución a que los trabajadores queden fijos en la empresa, pero luego, por otra parte, no ofrece una respuesta lo suficientemente clara, y en esto coinciden inspectores de trabajo y con algún magistrado o jueza con la cual he podido hablar, no da respuesta a la variabilidad de trabajos que se pueden hacer y a la variabilidad de actividades que pueden desarrollar las empresas. Pongo un ejemplo, además un ejemplo que me ha presentado en el despacho recientemente. Se trata de una empresa que trabaja para un determinado organismo que realiza eventos aquí en Sevilla. Es famoso, está en Sevilla Este en concreto, y hay una empresa que realiza labores de sonido, es decir, su actividad es dar sonido a la música, a las intervenciones que realizan las personas que van al evento, porque se trata de un espacio que lo que se alquila son locales para eventos. Y se está alquilando, en este caso, equipos de sonido de alta potencia. Es necesario que el centro pues, esté cubierto con música, y también pues, para las intervenciones que tengan las personas que vayan allí. Pues me pide que se tramite un alta de 3 trabajadores que va a durar 5 días. Es decir, va a ser un trabajo donde un trabajador va a trabajar solamente 5 días. 5 días y media jornada, ¿vale? Se hace el contrato dura 5 días, los 5 días que además va a durar la actividad que se va a organizar en ese evento, o que se va a realizar, perdón, para ese evento en ese lugar, en ese sitio. Se le da de alta en Seguridad Social, se le tramita el contrato, pero a los 5 días el trabajador ya causa baja. Y sin embargo se tiene que utilizar la figura del contrato fijo discontinuo. Por lo tanto, estamos prácticamente en lo que anteriormente era el contrato de obra o servicio determinado que se pudiera realizar a los trabajadores para determinadas obras o para determinados servicios. Se está utilizando el contrato fijo discontinuo, que es el que va, digamos, a suplir esa carencia ante la inexistencia de ese contrato de obra o servicio determinado. El trabajador termina a los 5 días. Pero lo curioso de este contrato es que la empresa va a tener la obligación de que cada vez que tenga una actividad que realizar, la empresa tiene que llamar a ese trabajador. Es decir,
don Javier, usted va a realizar el montaje del sonido en tal sitio. Yo le contrato a usted. Usted va a estar 5 días trabajando para mí. A los 5 días es baja. Pero sale otro evento en Mairena del Alcor. Yo tengo que llamarle a usted. En eso consiste la fijeza. En eso consiste la fijeza. Porque además va a combinar periodos de actividad del trabajador con periodos de inactividad. ¿Cuáles son los periodos de actividad? Los periodos de actividad del trabajador va a ser el tiempo que esté trabajando. ¿Cuáles van a ser los periodos de inactividad del trabajador? Pues aquellos periodos donde está dado de baja. ¿Qué pasa? Que no computa como trabajo desempleado realmente, porque la empresa tiene la obligación de realizar un llamamiento. Un llamamiento en cuanto se produzca una actividad que tenga que realizar. Esa es la figura del contrato fijo discontinuo. Y la función que tiene es la de dar fijeza a trabajadores que van a estar trabajando de manera discontinua para una misma empresa. Este contrato además tiene la característica que es la fecha de la antigüedad. ¿Cuál es la fecha de la antigüedad del trabajador? ¿Cuál es la fecha de antigüedad del trabajador? ¿La fecha de antigüedad del trabajador cuál es? Javier, yo le contrato a usted hoy día 22. Va a estar trabajando hasta el día 27. Pero luego le voy a volver a contratar el día 22 de febrero. ¿Cuál es la fecha de antigüedad? ¿La del 22 de diciembre o la del 22 de febrero? 22 de diciembre, ¿no? Es que ahí está la discusión. Ahí hay algún que otro juez que me ha dicho que eso no está claro. Y que él las sentencias la pone no conforme a la fecha de antigüedad del 22 de diciembre, sino conforme a la fecha de antigüedad del 22 de febrero. Es decir, desde mi punto de vista hay un cierto caos en lo que es la contratación laboral. Sigue habiendo un cierto caos. Y ese caos de momento no está solucionado ni tampoco se ve que se quiera solucionar. Y veo muy difícil que se solucione. La única solución que yo vería lógica, sería un contrato indefinido, y ya está. Simplemente. Y eliminar Sin todos mayor- los demás contratos, ¿no? Sí, exactamente. Eliminamos todos los contratos. Bueno, es mi opinión personal. Es mi opinión personal. Eliminamos todos los contratos. No hay contratos temporales. Hay un único contrato. Cuando ese contrato termina y se le indemniza al trabajador con la cantidad que le corresponda. Así que la ley establezca un determinado tipo de contrato indefinido, fijo, con un derecho de indemnización del trabajador por el tiempo que haya estado. Porque tampoco puede suceder que se contrate a un trabajador, y a las primeras de cambio al empresario le da por despedirlo y le dice, oye, mira, vete y te vas a la calle y te vas a indemnización. Eso no, eso tampoco. Eso tampoco, porque eso atentaría contra los derechos de los trabajadores y evidentemente yo sinceramente no lo veo. Muy bien. Luis Aniza. Sí. Hombre, me estoy quedando un poco perplejo en el sentido de que, vamos, desconocía, había oído hablar vagamente, pero
Pero bueno, yo entiendo de que este tipo de contratación es una contratación a la que obliga de alguna manera el Ministerio de Trabajo. No sé si es así, tú me corriges. Y de alguna forma, verás, el hecho de que la persona, en los propios ejemplos que tú has puesto, ¿no? Es decir, yo entiendo de que si este contrato está en vigor, el de fijo discontinuo, esta persona trabaja del 22 de enero o del 22 de diciembre al 28 de diciembre, se queda parado, pero según lo que tú estás diciendo, no se queda parado, no percibe un paro, porque Eh, ese trabajador sigue contratado, porque es una contratación indefinida. Entonces, ¿qué pasa con el tiempo en el que esa persona está parada, es decir, sin producir, pero sigue contratado por la empresa? no. Esa persona pasa a una situación de inactividad, Inactividad. percibe el desempleo. Lo único Ah, que percibe el sucede, paro. lo único que sucede es que no va a trabajar, Ajá. O es decir, sea, pero está, que no va a tener actividad en la empresa, no va a tener un trabajo en la empresa, no va a trabajar en la empresa. vale. Luego, entonces, consta en el INS como parado. Consta, eh, no, a Sí, efectos de sí, estadística de desempleado, no es un desempleado, porque ya. Bueno, la empresa tiene la obligación de que cuando vuelva a tener un trabajo para este trabajador, para este señor, sí, sí, le vuelva a contratar. sí. Pero- Entonces, sigue manteniendo el vínculo laboral ya, con la empresa, sí, sí. Pero pero bueno, pasa a situación de desempleado y por lo tanto cobra su prestación por desempleo. es lo que me quedaba un poco, que dice, bueno, si está contratado como fijo, aunque sea discontinuo, pasa a desempleado, que desempleado es que está No, desvinculado de su... viene, hay que distinguir dos términos. Por una parte es el término de desempleado, que es la situación en la cual se trata de una persona que está en situación de paro, Ujú, del concepto que es prestación por desempleo, ujú, que es una prestación que se percibe cuando se incurre en situación de desempleo. sí. En este caso, la situación de desempleo es la pérdida de actividad, Ujú. pero sigue constando como persona, como persona que está empleada, O sea que lo que está es maquillando el paro, efectivamente, ni más ni menos. efectivamente, O sea que es una forma de maquillar el paro y de alguna manera reducir la cantidad drástica de gente parada. Y vamos, tal como yo lo veo, es un maquilleo de lo que es el paro, vaya. efectivamente, sí. Con el Eh, agravante di- además de que tú estás obligado a contratar a la misma persona en un trabajo que probablemente a lo mejor requiere de otro tipo de competencias y entonces te ves limitado, porque te ves limitado al hacer ese tipo de contrato a no poder dar mayor fluidez o mayor versatilidad de empleados a tu empresa, que es decir, que de alguna forma es incluso negativo para la propia empresa. sí, claro, claro, claro. Yo pongo en clase suelo poner un ejemplo porque además este contrato no es nuevo. Este tipo de contrato no es nuevo, es un contrato que, que es antiguo. Lo único que sucede es que se está intentando estandarizar. Este contrato es muy típico para determinados momentos Mm, es decir, para lo que son trabajos de temporada. ujú, Suelo poner de forma muy habitual, porque coincide con las fechas, sí, estepa, los ajá, mantecados, sí, las sí, navidades. sí, Eh, ¿Qué sucede en la comarca de Estepa? La comarca de Estepa lo que sucede es que entre septiembre, octubre, noviembre, diciembre ujú, tienen una actividad muy alta
¿Por qué? Pues porque necesitan fabricar los mantecados que luego eh, todo el mundo va a comprar en los supermercados o en las Sí. tiendas. Eh, las empresas ya tienen de años anteriores la plantilla que ha trabajado del año anterior. Sí, Esa sí, sí, plantilla sí, que ha trabajado en el año anterior es la que va a ser llamada para la nueva temporada. sí. Cuando termina la temporada de fabricación de los mantecados, pasan a situación de personas sin actividad, pero con Ujú. derecho a llamamiento en la siguiente temporada. Y en Pero ese tiempo, perciben, perdona, en ese tiempo esa persona, y en ese tiempo perciben la prestación por desempleo. pero una pregunta, una duda que me surge. En ese tiempo esa persona que va a estar desempleada, ¿puede realizar otro tipo de actividad? En ese tiempo, esa persona que está desempleada sí puede realizar otro tipo de actividad, Ujú. sí la Vale, puede vale. realizar, pero Ujú. va a tener un derecho de llamamiento por Sí. parte de la fábrica, yo que sé, el patriarca, por ejemplo. Ujú. Eh, el patriarca va a llamar a esa persona y si esa persona no quiere trabajar, pues se le dará de baja definitivamente y si quiere trabajar, pues el llamamiento que haga la fábrica del patriarca, pues evidentemente eh, el trabajador tendrá que incorporarse al trabajo. Ujú. Sí, un poco farragoso en el sentido de que si todos los contratos tienden a ser así, en todos lugares va a tener ese derecho de llamamiento. Es decir, tú imagínate, yo me quedo parado porque se termina la época de mantecao y ahora me surge un contrato en otra empresa, ¿vale? Que también es de la misma forma, porque parece ser que se está tendiendo a que ese contrato sea fijo, discontinuo, ¿no? Sí, Si yo puedo ser contratado de esa por esa misma modalidad por otra empresa que va a tener también ese derecho de llamamiento. claro, Joder, claro, ya, ya, claro, ya. claro. Pues no sé a quién beneficia realmente esto, ¿no? La verdad. Pero bueno, Bueno, Lo único que en cierta medida se produce es un cierto maquillaje de la cifra de eso desempleo. sí, eso es lo único que yo veo positivo. Vamos, fíjate, Es porque es lo que realmente se produce. Yo tengo mi opinión, José Antonio. Yo creo que este tipo de contrato se ha reinventado. En mi época, este tipo de contrato era muy habitual, por lo menos en la empresa mía, que era muy grande Sí, sí, y el contrato tenía antiguo, un contrato fijos tipo de contrato antiguo. discontinuos que eran Mm. 6 meses en la temporada alta, 6 meses al año, y la empresa tenía obligación de llamar a esas mismas personas. Yo creo que como se quiere erradicar el contrato eventual, más o menos, entonces las cifras de eventualidad en España así han caído, porque ahora dicen, oye, es que tenemos 500.000 puestos de trabajo fijos. Cuidado, no son fijos, son fijos discontinuos. Se está claro, erradicando la claro, eventualidad, pero al fin y al cabo estos son eventuales. es un maquillaje. Claro, la empresa le obliga a llamarte siempre a ti, pero a lo mejor te Mm. obliga 3 meses al año o 2 meses al año. O sea que es un eventual fijo, es extraño, pero es así. Sí, 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 Es sí. un maquillaje Maquillaje puro y de duro. las cifras, claro, ya no tenemos eventuales, tenemos fijos Ya no discontinuos, consta como parado, pero ya no consta como parado. el trabajador sigue sufriendo la Sí, sí, eventualidad, al fin y al cabo. totalmente, totalmente, ujú, Y si totalmente. hablamos de prevención de riesgos laborales, de que era nuestro tema, pues un trabajador fijo discontinuo lo tiene un poquito crudo. El No, tema de la Ya, enfermedad, bueno, la prevención de riesgos laborales es un tema independiente con respecto al contrato. La prevención de riesgos laborales la empresa la tiene que tener sí o sí. La empresa mm, tiene que adoptar, perdón,
todas y cada una de las medidas de seguridad e higiene que sean necesarias y de acorde a su actividad. ¿Cuál es la relación que puede tener con los contratos? Pues los certificados médicos. Los certificados médicos por una parte, luego Ahí por otra voy. parte el trabajador tiene que haber superado un cursillo en materia de prevención de riesgos laborales, que puede ser un curso de 10 horas, un curso mínimo. Y yo ahí no lo veo tan afectado, Luis. Yo ahí no veo que se vea muy afectado el contrato fijo discontinuo por el hecho de la prevención de Un, riesgos laborales. un empleado, un trabajador que tenga una baja laboral larga, que se le termine ese contrato, ¿se puede ver afectado? Es que mi pregunta, ¿no? Yo tengo un contrato de 3 meses, temporada alta, y tengo una baja laboral o un Ujú. accidente laboral. Se Me suspende el llama, contrato, se suspende se el contrato, suspende. se suspende el contrato. Luego me veo afectado. Si yo estoy fijo, Hombre, no se me suspende el contrato. obviamente. Se suspende el contrato, claro. Es que si Porque, está Y fijo bueno, porque, la, realmente, porque en la baja laboral, ya sea una baja laboral por una enfermedad común, por un accidente o por una maternidad, el contrato se suspende durante todo ese periodo. Pero el fijo, el trabajador fijo sigue cobrando, sea de la seguridad social o sea de la empresa. El Efectivamente, trabajo, sí, sí, esa es la diferencia. sí, sí. Si en un momento y José determinado Antonio, en el contrato fijo discontinuo eh, el trabajador o trabajadora en cuestión en un momento determinado eh, se le ha hecho el llamamiento, está en situación de actividad y entra en situación de IT. ¿Por qué? Pues porque ha tenido un problema de espalda, se le tiene que operar, o bien ha tenido un accidente de trabajo. El contrato queda suspendido durante todo ese tiempo. y de los contratos que hay que se hacen, por ejemplo, un empleado que puede estar contratado simplemente con una hora diaria y en la misma empresa le dicen que si surge cualquier inconveniente, que diga que ese inconveniente ha sucedido en el tiempo que estaba contratado. Yo lo sé porque yo estuve de monitora en un transporte de niños y el transporte era muy largo y yo estaba contratada en aquel momento solamente por una hora diaria. Yo lo hacía porque me encantaba el transporte, pero eh, el transporte era larguísimo, duraba casi una hora y media de ida y una hora y media de vuelta, ¿vale? Era un transporte largo. Y yo estaba contratada para una hora diaria. Y siempre decían, cualquier inconveniente ha surgido en esa hora. Para Y no no hay, pagarte más, claro, ¿no? yo estaba contratada por una Pero hora, el ¿cuál ha sido transporte el era inconveniente, larguísimo. María José? Pues que, por ejemplo, que el autobús, un frenazo, cualquier cosa, que a mí me pasara algo, que yo me cayera, no sé, cualquier historia que me pudiera pasar, que tenía que ser, yo tenía que decir que era en el tiempo en la hora que estaba contratada. Dice, a lo mejor yo estaba 3 horas y solamente estaba contratada una. Claro, Y bueno, lógico, ¿no? Es decir, igual que yo, contratada tres igual, horas, contratada No, tres no, no, horas. contratada una. yo hacía un transporte de 3 horas y Sí. solamente estaba contratada una hora diaria. Una hora. Un segundo, María José. Sí. Usted era Monitora, monitora, sí, de transporte infantil. monitora o conductora, No, monitora, la que coordina a los niños en el autobús. en la que coordina a los niños en autobús. Sí. Vale. O sea, yo Tiene, tenía que procurar que los niños no un se problema, levantaran, y tiene un ayudarlos a que se problema bajaran cuando llegábamos a las en lo que paradas, o es, sea, lo que es la monitora que trabaja con los niños. O sea, y tiene un yo problema estaba contra, yo tenía, yo hacíamos un transporte que era muy largo y yo solamente estaba contratada para una hora. Entonces, cualquier cosa que surgiera, ya nos advertían. Un frenazo, te caes, te pasa cualquier cosa, ha sido en el tiempo que estás contratada. Yo no podía decir que
que el transporte duraba 3 horas. Yo tenía que decirte lo que me había pasado en el tiempo que yo estaba contratada, en la hora esa. Es decir, que usted está O contratada, sea, usted está igual que yo, contratada había choferes, una hora, pero el viaje duraba 3, ¿es correcto? 3, sí, 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 sí. Eso es una Duraba 3 irregularidad. si Eso contamos es una, eso es una, irregularidad total. es una Pero es que no solamente yo, sino había irregularidad. choferes que estaban igualmente, había choferes que Ujú. estaban contratados también así. O sea, hasta choferes, no éramos, habíamos más monitoras, no era yo sola. Pero es que tanto monitoras como choferes estábamos igual. Ahí eso es una inflación como la copa de un pino. Sí, sí. Es una En inflación esa como la empresa copa de un pino. concretamente había muchísimas Si usted está irregularidades. contratada 3 horas, son 3 horas. Si está, mejor dicho, si el transporte y la monitorización de ese transporte es de 3 horas, es de 3 horas. No puede ser de una hora. Eh, si ocurre un accidente, porque usted se levanta, se cae, se hace daño, se rompe la tibia, un brazo, una mano y tal, eh, eh, eso es un accidente de trabajo y tiene que estar cubierto por el contrato. Si usted está trabajando 3 horas y tiene en el contrato una hora, ¿de qué hora a qué hora? Porque en el contrato se tiene que especificar de qué hora a qué hora. Si no se especifica de qué hora a qué hora, ¿a qué hora se produce el accidente? ¿A las 10, a las 11, a las 12? Es decir, ahí el empresario está jugando, eh, mm, que se está jugando con usted o con la persona en este caso con usted, está jugando vamos a ver, perdón, está jugando con su contrato a la hora de asignarle la hora en la que ha tenido el accidente. Porque si el accidente lo ha tenido a las 5 de la tarde y el contrato ha terminado a las 4, no, el accidente es que se ha producido a las 5, que se ha producido a las 4, que se ha producido a las 5, no, se ha producido a las 4. Entonces ahí ya, ya para regularizar esa situación tiene que intervenir la propia inspección de trabajo. De hecho, la propia empresa está obligada a comunicar a la inspección de trabajo todos los accidentes de trabajo que se producen. Esos son irregularidades que se producen en todos los contratos donde se abusa por parte del empresario, del empleador, se abusa de los derechos de los trabajadores. O sea, y se aprovecha porque bien porque le sale rentablemente, le sale mucho más rentable, bien porque el precio del servicio del transporte que tiene, pues no le da los suficientes ingresos, o bien simplemente, pues porque está jugando, como le he dicho anteriormente, a la hora de asignarle cuándo se produce ese accidente de trabajo. Ahí tendría que intervenir el delegado de prevención laboral de la empresa. Efectivamente, el delegado de prevención laboral tendría que intervenir, dependiendo ya del, bueno, si se trata de una empresa de transporte, supongo yo que tendrá un determinado número de trabajadores que darán lugar a la creación de la figura del delegado de prevención. Intervendría el A delegado ver, de prevención, también la propia inspección de trabajo tiene que intervenir. en las empresas Es de, una irregularidad, María José. en las empresas de transporte, concretamente en esta, había irregularidades tras irregularidades, ¿no? Eso es lo mismo que, por ejemplo, los choferes que trabajaban de apoyo, cuando era un viaje largo tenían que haber 2 choferes, ¿no? Pues igual, se le hacía a los choferes que condujeran más tiempo del que tenían que conducir, los descansos no eran el tiempo que tenían, o sea, se hacían muchísimas, o sea,
en el tema este de los contratos, a la gente se la contrata, se la tiene más tiempo del que tiene que estar, no se le da los descansos que tiene que hacer, o sea, eh, se ha hecho una infinidad de contratos con una variedad tremenda, que al final es como estamos diciendo, para quitar un poco la lista del paro, pero al final la gente está contratada, pero no está con los derechos que tiene que tener, la gente está descontenta y así tampoco se rinde en el trabajo como se tiene que rendir muchas veces porque no va motivada. Lamentablemente sí que se reduce la lista del paro, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio, José Antonio? Ya, Bien, ¿Eh? pues Sí, sí, me lo sé. José Antonio, la pregunta que te hice sobre el tema de los contratos basura, digámoslo así, ¿nos puedes explicar qué beneficios nos pueden aportar a los españoles, en este caso, todos estos contratos tan extraños? María José, los contratos basura difícilmente pueden beneficiar a nadie porque son basura. La Exacto. basura, la basura no beneficia a nadie. La basura, Ujú, desgraciadamente, la basura beneficia a la gente indigente que está en la calle y que no puede, y que no puede comer. Entonces se va al contenedor y dentro de la basura busca los alimentos y busca todas aquellas cosas que le pueden ser útil. ujú, Eh, no beneficia a nadie el contrato, los contratados basura. Estamos, como he dicho anteriormente, en el país del lazarillo de Tormes, en el país de la ujú, picaresca. La cuestión está en que todos tenemos que reivindicar nuestros derechos, todos. ¿Que hay ujú, mucho paro? Sí, hay mucho paro, depende, hay mucho paro, pero los derechos hay que reivindicarlos. ¿Que yo trabajo 3 horas? Pues yo trabajo 3 horas, no trabajo 5. Que yo tengo un contrato de 1 hora, de una hora solamente, pues yo trabajo 1 hora, pero tú me vas a pagar 1 hora. Tú me vas a dar de alta en la seguridad social 1 hora. Tú me vas a registrar en el INEM 1 hora. ¿Que eso es un contrato basura? Eso es un contrato basura, no beneficia a nadie. Beneficia al empresario, al trabajador no. entonces, sí, Beneficia al empresario, a la seguridad social no. ujú, ¿Por qué no beneficia a la seguridad social? Porque si usted, María José, ha, ha trabajado 3 horas, son 3 horas que el empresario se va a ahorrar, porque no las va a cotizar, no las va a pagar. Son 3 horas que le va a perjudicar a usted también, María José, porque usted no las va a tener como cotizadas. ujú, Y si tiene que acceder a una prestación de desempleo y le falta un día, a lo mejor ese día que le falta, esas 3 horas se las cubre ujú, y, y le y le concederían el desempleo. No ujú. beneficia, ¿a quién beneficia? Al empresario, básicamente. Al empresario, exacto, al El, Empresario. el empresario. Lo, Luego, lo que pasa es que trabajador, aquí, lo que pasa es que aquí habría que enlazar con otro tema, porque claro, yo no quiero endemonizar al empresario, porque llevo empresas, tengo asesoría de empresas y realmente eh, el empresario lo pasa mal. El empresario lo pasa mal cuando llega el 30, 31 de cada mes y se encuentra que no puede pagar las cotizaciones de la seguridad social. Y tiene que hacer verdaderos rompecabezas para poder cuadrar.
dónde puede, digamos, cuadrar ese rompecabezas? Quitando o poniendo horas. Quitando o poniendo horas. A usted, María José, pues le hago un contrato de 1 hora, pero a su compañera, pues le hago un contrato de 2 horas, y a su compañero le hago de 1, y así pues intento cuadrar los horarios y también los precios, porque los precios van a la baja. Los precios van a la baja, hay mucha competencia, pero vamos a ver, tú eres empresario y tú tienes que cumplir tus obligaciones con la seguridad social. Si tu trabajador te va a trabajar 3 horas, co- págale 3 horas, que cotice las 3 horas. Eh, ¿Que te sale a pagar 5.000, 6.000 euros? Pues, oye, mira, te salió a pagar 5.000, 6.000 euros. ¿Que la culpa es tuya de que te hayas salido a pagar 5.000, 6.000 euros? No, no es tuya. Es que estamos en un país donde el empresario tiene que pagar prácticamente casi un 40% de cotizaciones. Es decir, estamos en un país donde si usted tiene un sueldo, vamos a suponer, María José, que usted tiene un sueldo de 1.000 euros. El empresario tiene que pagar 450 euros, o 420, 450 euros de seguridad social. Es un 1.450 euros por un trabajador. En Alemania las cotizaciones están en torno al 6 o 8%. Hay diferencia con respecto a España. Hay una diferencia de casi 36 puntos, casi, en porcentajemente hablando. Ujú, Es culpa del sistema también. Es culpa del sistema. Es culpa del sistema que está montado como está montado. O sea, la picaresca viene del sistema. Empezamos de arriba, ¿no? Cada viene bien, en primer lugar, del empresario, porque no hay que eludir la responsabilidad. La responsabilidad. Si tú tienes un trabajador a 8 horas trabajando y lo tienes contratado a media jornada, eso no puede ser. Eso no puede ser. Tú tienes Pero el un trabajador trabajador 8 horas, también, tú tienes un trabajador 8 horas, tú le pagas 8 horas y cotizas 8 horas, 8 horas o 8 horas por él. el trabajador tiene todo el derecho, pero también está un poquito amordazado, ¿no? Porque si yo trabajo, estoy contratada por 1 hora y trabajo 3, si me quejo me pueden poner mucha en la calle. competencia. Ese es el problema, porque hay 10 que lo hacen. Es Y que es una pescadilla que se es, muere de la cola. es, A ver, es un momento. un... A ver, Javier, ¿qué tiempo nos queda de programa? Sí, pues nos queda exactamente unos 5 minutos. Muy bien, es para más o menos controlar el tiempo. Puedes seguir, José Hay, Antonio. hay, hay un autor de derecho político, Hobbes, que decía de que el hombre era lobo para el hombre. Cierto. El hombre era lobo para el hombre. Eh, si yo protesto, va a haber otro que va a estar deseando de coger mi puesto. Ahí va, Eso Ahí está ahí claro. va. va. Eso está claro. Eso está claro. Pero hay, el empresario tiene que asumir sus obligaciones. Y si está trabajando 8 horas, son 8 horas. Y el trabajador tiene que concienciarse de que tiene que reclamar. Pasa que también, claro, nos tenemos que poner en la posición humana del propio trabajador. Oye, mira que es que tengo trabajo, lo puedo perder, tengo una familia, tengo 2 hijos, tengo que atender agua, luz, teléfono, comida. Hay que, hay que entender al trabajador, pero el trabajador es la parte débil de la relación laboral.
el trabajador es la parte débil de la relación laboral. Totalmente. Entonces, si es la parte débil de la relación laboral, la exigencia la tenemos que situar en quien tiene el poder de dirección en la empresa, que es el empresario. Y a él es a quien le debemos imputar todas las responsabilidades, ya sean económicas, salariales, de seguridad social, en materia de prevención de riesgos laborales, que se produzcan. Y eso lo tenemos que hacer entre todos. Luego, ¿qué sucede? Que claro, estamos en la situación económica en la que estamos y aparte de que estemos o no estemos, estamos en el país de Lazarillos de Tormes. O sea, en el país de la picaresca, si yo me puedo beneficiar de que otro deje el puesto de trabajo, pues yo lo voy a intentar. Completamente. Somos el país de no me hagas factura en el taller ni en el dentista. No Ese es el me hagas problema. facturas, no me hagas facturas. Luisa, no me hagas facturas. No me hagas facturas. Yo llevo temas fiscales, conozco un poco la problemática que hay. No me hagas facturas. Con lo que lleva eso detrás. Es que si voy al dentista, me cobra 100 euros, tengo que pagar 21 euros más. Sí, claro. Es que hay que cumplir con Hacienda. Claro. Que hay que Y cumplir él con no lo Hacienda. declara. Que tú... Y yo no voy a decir a través de este medio lo que opino. Claro. Obviamente. Bueno, pues este Pero tema a buen da entendedor mucho, sobran las palabras. Totalmente. Pues sí. Además, mucho de qué creo que hablar. eres transparente, se te ve lo que opinas. Pues, A buen pues se nos ha entendedor acabado el sobran. tiempo, No, chicos. Luisa, eso es que la luz está arriba y la calva pues se refleja. Chicos, que se Muy nos bueno, acaba el bueno, Antonio. tiempo, que vamos a despedir a nuestro invitado porque este tema, como casi siempre, se nos quedan los programas cortos, ya veis. Así que te damos las gracias de verdad y nos hemos quedado con muchas preguntas todavía por hacerte, ¿verdad? Pues nada, cuando Muchas, queráis, muchas. Nada. pues hacemos otro programa. Pues te tomo la palabra. Javier, Estoy a vuestra Muy disposición. bien. Pues nada, chicos, Muchísimas gracias, muchas ¿eh? muchas Muchas gracias. gracias, Nada. Antonio. muchas gracias, Venga, de verdad. nada, a vosotros. Y Venga. a Muchas gracias. vosotras. Hasta luego. Hasta luego. Felices fiestas. Felices fiestas, Felices compañeros. fiestas, igualmente. Felices fiestas a todos. Felices Mucho amor A fiestas. todos. y Igualmente, muchísima felices salud, fiestas. compañeros. Mucho amor y mucha salud. Así. Hasta luego. Igualmente, Gracias igualmente. para todos. Igualmente. Hasta luego. Hasta Adiós. luego. Adiós.